La ley es muy clara, dijo la gobernadora, le corrigió la plana. Julissa Bojorquez creo que se adelantó a un debate que venía, o no sé de dónde sacó la información, pero la gobernadora la corrige ayer. Pero en medio de esto, él se mete también el presidente, es decir, con otra agenda, y al mismo tiempo, es decir, el presidente confirma que ha mandado una iniciativa o va a mandar para que en la Constitución sean legales las bodas gays o las bodas entre personas del mismo sexo. Tengo dos visiones. A partir de hoy miércoles arrancamos sección debate a favor y en contra de un tema, del que sea. Y están aquí dos visiones muy interesantes preparadas al respecto del tema, para que usted esté bien informado y tenga, por supuesto, dos visiones de cualquier temática. Está aquí Óscar Cerrato. ¿Cómo estás, Óscar? Experto en tema de familia, creador del Código de la Familia. Óscar, buenos días, bienvenidos. Muy buenos días. Colaborador de Proyecto Puente. Y también está Gilberto Espinosa, presidente de Diversidad. Buenos días, representación de las personas con del mismo sexo. Buenos días. Buenos días. Y Priscila Cárdenas, ¿qué fue lo que dijo la directora del Registro Civil? Y Marlene Valero con la opinión de la gobernadora. Priscila. Muy buenos días, Luis Alberto, te saludo y saludo también a nuestros radioescuchas para informarte que hace una semana por parte del Registro Civil se dio a conocer que las parejas del mismo sexo ya no requerirían tramitar un amparo para contraer matrimonio en Sonora. Recordaremos que de febrero del año pasado a la fecha se habían tramitado un total de 20 amparos que derivaron a 2 matrimonios, y bueno, esta determinación se dio a conocer hace una semana que ya el documento ya no iba a ser necesario y que bueno, que las puertas del registro civil estarían abiertas tanto para parejas del mismo sexo que quisieran casarse como también para registrar niños. Sí, entonces, es decir, ella había dicho que que no hacía falta amparo. Así es, Luis Alberto, que ya el documento ya no iba a ser requerido, no se hablaba de un cambio a la ley, simplemente que habían recibido indicaciones para, pues, ya no requerir el documento para casar personas del mismo sexo. Muy bien, y está una historia ahí de Priscila desde este momento, bueno, cómo se casaron en el DF y se separaron en Sonora, o cómo es tu historia que tienes ahí en proyectopuente.com.mx. Así es, yo entrevisté una pareja que contrajo matrimonio en el Distrito Federal hace 3 años, ya que ellos no quisieron interponer un amparo. Ellos viajaron, se casaron, regresaron a Hermosillo a seguir su vida, y bueno, son solamente una pareja de las 131 matrimonios que fueron celebrados de sonorenses en el Distrito Federal. Estos matrimonios se celebraron del 2010 a la fecha, y bueno, según datos proporcionados por el Poder Judicial, únicamente se ha derivado un divorcio de sonorenses aquí en nuestro estado, ¿no? De parejas que contrajeron matrimonio, en otro lugar. Muy bien, gracias. Y Priscila, ¿qué dijo ayer la gobernadora? Corrigió a la titular del Registro Civil, la gobernadora Claudia Pavlovich. No sé en qué se basó Julissa o se adelantaba al debate que venía, no sé, pero la gobernadora aclaró esto ayer. Marlene. Así es, Luis Alberto, auditorio, a pesar de que, como escuchamos, el Registro Civil ya había dado la apertura para que los matrimonios de personas del mismo sexo se casaran pues sin tramitar amparos, la gobernadora ayer afirmó que la ley prohíbe este tipo de enlaces y ella es respetuosa de la ley. Claudia Pavlovich Arellano afirmó que las parejas del mismo sexo que busquen casarse de manera legal podrán hacerlo, pero por medio de un juicio de amparo. Escuchemos lo que dijo. Se puede llevar a cabo mediante amparos porque nosotros tenemos una ley que lo prohíbe y bueno, pues finalmente lo tenemos que respetar. Yo soy respetuosa de la ley. Eso fue lo único que dijo la gobernadora Claudia Pavlovich. Bien, y ayer el presidente Enrique Peña Nieto dijo lo siguiente, es decir, propuso o anunció que va a proponer al Congreso de la Unión una reforma para que, ojo, está planteando incluir las bodas gay en Constitución, así titula reforma, que va a enviar una iniciativa de reforma al Congreso y que plantea el reconocimiento explícito en la Carta Magna del matrimonio entre personas del mismo sexo. Firmar una iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional para incorporar con toda claridad el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reconocer como un derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna. Es decir,
que los matrimonios se realicen sin discriminación por motivos de origen étnico o nacional, de discapacidades, de condición social, de condiciones de salud, de religión, de género o preferencias sexuales. En congruencia con lo anterior, aquí también enviaré una iniciativa de reforma al Código Civil Federal para asegurar el matrimonio igualitario, para que se pueda realizar sin discriminación alguna entre personas mayores de 18 años. Asimismo, esta propuesta de reforma modernice el lenguaje para evitar las expresiones discriminatorias que aún contiene este Código Federal. Es lo que dijo ayer el presidente. Óscar, entonces, ¿frente a qué estamos? Porque aquí, es decir, ya tenemos dos visiones y hoy arrancamos miércoles de debate a favor y en contra de un tema y hoy pues tocó a esta situación de matrimonios del mismo sexo, porque la gobernadora, la ley en Sonora está así, obvio, sí. La gobernadora defiende y corrige a la titular del registro civil y el presidente dice va a la iniciativa. Sí, bueno, primero que nada yo creo que tenemos que celebrar el regreso a la legalidad. La gobernadora fue muy clara en su campaña y ayer lo vuelve a reiterar. Su majestad la ley, el gobierno se apega a la legalidad y en este caso pues yo lo celebro. ¿Qué es lo que sucedió el día de ayer? El presidente presenta dos iniciativas, una que busca reformar el artículo 4 constitucional y otra que busca reformar el Código Civil Federal, y además de anunciar una serie de medidas administrativas y un trabajo de estudios legislativos. Estas iniciativas pues yo creo que son bienvenidas porque se suman a un debate nacional el cual se debe de dar amplio, cumplido, respetuoso, sobre qué clase de país queremos, sobre qué clase de sociedad y cómo entendemos el futuro de este país. Y tiene muchas aristas. La primera de ellas es una arista federalista. Creemos que los estados son mayores de edad y se debe respetar la Constitución, donde dice que la materia civil y la materia familiar está reservada para los estados o es algo que se va a legislar desde el centro. El mismo presidente decía de que no se podía imponer a rajatabla, las palabras que él usó, una ley de este tipo. Y aquí tengo el audio donde lo dice. ¿Qué clase de país queremos? ¿Regresar al presidencialismo imperial desde el centro por necesidades de salir como defensor de derechos humanos ante una comunidad internacional? Impongan a los estados una visión la cual nos es extraña, por no decir extranjera. ¿O queremos un país donde los estados tengan en sus legislaturas, en sus sociedades, debates respetuosos sobre qué es lo que queremos? Ese sería, yo creo que, el primer tema que debemos discutir. Yo no quiero regresar a la presidencia imperial y a un centralismo asfixiante del cual parecía que habíamos superado, pero con esta iniciativa y el paquete de reformas de justicia cotidiana que vienen a quitarle facultades a los estados, estamos ante una regresión. ¿Qué dices tú al respecto con esta visión, Gilberto? Pues si hablamos de un país, como comenta hace rato, la idea de tener un debate sobre cuál es el país que queremos, considero yo que es más importante, como lo dice la línea federal, el trabajar los derechos humanos. O sea, considero mucho más importante el respeto a los derechos de todas las personas de este país que las instituciones como han sido trabajadas últimamente. ¿Tú estás de acuerdo con el presidente? Claro que sí. Creo que esas iniciativas son excelentes para armonizar las legislaciones mexicanas con lo que se está presentando internacionalmente. A nivel, la tendencia internacional. La idea de todo esto es precisamente, estos cambios son para que los derechos humanos se amplíen hacia un grupo más grande de personas. La idea de la ley precisamente es que los derechos de las personas sean más amplios, o sea, que se acobije a más personas. El problema que tenemos aquí en nuestro estado con el Código Familiar es que es discriminatorio y excluye a las personas homosexuales, a las mujeres lesbianas, a las personas trans.
de poder contraer matrimonio. Es discriminatorio, pues aquí está el creador, es discriminatorio el Código de Familia que excluye a los homosexuales de contraer Bueno, matrimonio. yo sostengo que no, y aquí tenemos que hablar de que si creemos o no que el matrimonio es un derecho humano. Yo sostengo que no, el matrimonio es una posibilidad humana, pero no hay un derecho humano al matrimonio, porque para el matrimonio se requiere el consentimiento de la otra persona. Entonces, no existe un derecho humano, así como no existe el derecho a la paternidad y a la maternidad. Son posibilidades que se dan en la vida. Y coincido contigo, no debemos discriminar a nadie, debemos ser incluyentes, pero también tenemos que ser respetuosos y entender las idiosincrasias de los estados, y creo que en busca de una armonización, de que todo sea igual, pues estamos hablando ya no de un pacto federal, estamos hablando de una república centralista, de una dictadura. Yo creo que el debate se debe dar. La premisa de que el matrimonio es un derecho humano, yo creo que es el primer punto donde diferimos. Yo considero que no existe tal derecho. Como parte de los derechos sexuales es precisamente la libre asociación con personas, con la persona que a ti te interese. Dentro de eso entra el matrimonio. Sí, bueno, la libre asociación se puede dar con o sin matrimonio, nadie lo prohíbe, ¿no? Y si al momento de no poder yo contraer matrimonio con otra persona, eso me quita otras obligaciones y otros derechos como ciudadano mexicano, ¿no es eso una discriminación? El resto del derecho permite asumir obligaciones entre particulares y tener derechos. Hay figuras en el mismo Código de Familia, en el Código Civil, donde todas las condiciones que me imagino mencionas están dadas. Pero en ese caso, no tener acceso a un matrimonio, como comentaba, no es precisamente discriminación, no es precisamente decir, este es otro tipo de personas, no estamos al mismo nivel, no tienes acceso a estas cosas que tenemos nosotros. Yo te diría que no, yo no tengo acceso a la maternidad. ¿Perdón? Yo no tengo acceso a la maternidad, yo no tengo acceso a jugar con los naranjeros. Ok, entonces... O sea, no es decir... El matrimonio es un privilegio, entonces. No, es una posibilidad. Jugar con los naranjeros es una posibilidad. Pero es una posibilidad para todas las personas. Para todas las personas que tengan el talento. ¿A qué se refiere con talento? O sea, si yo soy un buen jugador de béisbol, pues voy a poder jugar con los naranjeros. Pero si hablamos de matrimonio, ¿cuál es el talento necesario para poder tener acceso? Si yo fuera mujer, podría acceder a la maternidad. No soy mujer, soy hombre, puedo acceder a la paternidad como una posibilidad humana. No tengo un derecho a la paternidad, así como no existe un derecho al matrimonio. Estamos confundiendo posibilidades humanas en el desarrollo de la vida de las personas con un derecho en donde queremos obligar al Estado a otorgar un derecho donde no lo hay. Pero lo que se quiere obligar al Estado es que garantice que todas las personas seamos tratadas iguales. Es que existe. Que no tengamos acceso al matrimonio, eso dice que no estamos tratados iguales. ¿Pero en qué te limita que no tengas acceso al matrimonio? ¿Cómo que en qué limita no tener acceso al matrimonio? Pues no se tiene acceso a muchísimas otras obligaciones y derechos que tiene una persona. ¿Cómo cuáles? Hablemos de seguro social, hablemos de cuestiones hospitalarias, de que si yo estoy en el hospital no tengo una persona a la cual pueda atenderme. Tomar decisiones conmigo. Eso ya existe en el derecho, se llama tutela autoasignada. Muchas gracias por la información. Muchas gracias por la información, no estaba al tanto de eso. Sí, y de hecho está en el Código de Familia. El Código de Familia es discriminatorio y es anticonstitucional. ¿Lo consideras así? ¿Sí? Yo no lo considero, y además qué bueno que tocas el tema constitucional, porque ese argumento se viene dando de una tesis de la primera sala de la Suprema Corte, donde se da una declaratoria de esta tesis porque hay 5 resoluciones en el mismo sentido. Quiero decirles que la quinta, que tiene que ver con el estado de Colima, está sujeta a un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados porque los señores ministros falsearon información, me imagino estás al tanto de ello, ¿no?
Entonces, yo creo que el debate se tiene que dar, pero se tiene que dar con los argumentos y entender muy bien lo que queremos. Yo creo que el respeto a los derechos humanos y a la inclusión se debe dar, pero el hablar del matrimonio, yo creo que estamos desviándonos en un debate, porque el verdadero debate es qué clase de país queremos. ¿Qué puedes contestar al respecto? El verdadero debate es qué clase de país queremos. La idea, en mi opinión, es un país donde se respete a las personas, donde no existan estas diferencias retóricas sobre cuáles son las posibilidades que tienen algunas personas y cuáles posibilidades no pueden acceder. El gobierno, el Estado, tanto el gobierno federal como el Estado de Sonora necesita garantizar que todos los ciudadanos tengamos los derechos. A mí, en lo personal, se me hace lamentable lo que comentó ayer la gobernadora. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, lo hizo dentro del marco del 17 de mayo. El 17 de mayo es el día en contra de la homofobia y la transfobia, el día nacional. Eso implica que sus asesores no le informaron de la línea federal que se está manejando. Desde hace 4 años, la línea federal es precisamente erradicar la discriminación en todo el país, a través de diferentes medidas. El hecho de que la gobernadora haya hecho sus comentarios, pues dice que no está al tanto sus asesores no la tienen al tanto de lo que estaba pasando. Si este mismo día nuestro presidente iba a hacer estos decretos. Igual, de la misma manera, no se puede anteponer la ley. Como servidora pública, no debería anteponer una ley a las necesidades de la población sonorense. Corti, volvemos para Oscar hace rato, porque estamos debatiendo a favor y en contra de los matrimonios de las personas con del mismo sexo y comentarios de la audiencia. Aún pueden participar en la promoción que Superautos Premier hace posible. Este 27 de mayo regala un auto mamá. El boleto es gratis y muy fácil. Entre a proyectopuente.com.mx, ingrese sus datos, obtenga su código y vaya rápido a Superautos Premier porque se acaban los boletos. Imagine a mamá en un Chevrolet Spark 2016. Este 27 de mayo regale un auto a mamá. Permiso Sego 2016-0181-PS07. Proyecto Puente regresa en breves instantes. 80% del comercio mundial se mueve por mar y nosotros tenemos 2 océanos. Para aprovecharlos al máximo había que vencer una barrera, la falta de infraestructura. México necesitaba puertos más modernos y con mayor capacidad. Del lado del Pacífico se ampliaron y modernizaron los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Y del lado del Golfo se construye el nuevo puerto de Veracruz y se modernizaron los de Tuxpan y Altamira. Así, millones de mercancías entran y salen a Europa y Asia desde nuestro país. www.gov.mx/sin barreras. Mover a México. Gobierno de la República. En México, el cambio climático nos preocupa y nos ocupa. Por eso, en la Cámara de Diputados aprobamos la Ley de Transición Energética, con la cual el 35% de la energía que se consuma en 2024 será limpia. Con fuentes renovables, generar energía será más barato. Así, pagaremos menos por la luz. Ley de Transición Energética, por un futuro sustentable. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Grupo Ayala toma el control. Ya estamos listos. Arrancamos mayo con promociones en las mejores llantas. Estamos en todo el estado. Visita tu sucursal más cercana y obtén hasta 400 pesos de descuento en la compra de llantas Michelin. Y llévate 600 pesos de descuento en llantas BF Goodrich en modelos participantes. Grupo Ayala toma el control. 1-18-98-70. 2-18-23-16. Vigencia el 31 de mayo o hasta agotar existencias. Yo decidí estudiar en Universidad ICES porque me da las opciones que sí me gustan. Perfecto, hija. Es el momento de decidir tu futuro. Universidad ICES es tu escuela de diseño. En ICES, Escuela de Diseño, contamos con la carrera que a ti te gusta. Diseño de interiores, diseño arquitectónico, diseño de modas, diseño publicitario y mercadotecnia. Hazlo grande, pero en corto. ICES, Escuela de Diseño. Búscanos en Facebook 313-4702. 313-4702. ices.edu.mx. C1, tu universidad, te invita a cursar el diplomado en juicios orales y técnicas de litigación con valor curricular.
Inicia el 20 de mayo con sesiones presenciales los viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde y actividades en línea con los mejores exponentes de la región e invitados nacionales. Informes al 212-4703, 212-4703 o visita tuuniversidad.com.mx. Aprovecha nuestras promociones. C1, tu universidad. Cuidado con la garrapata, ella te mata. Cuidado con la buina, ella te aniquila. Cuidado en la riqueza, una enfermedad mortal. Muy peligrosa, ponte trucha. Trucha con la riqueza. Secretaría de Salud. Sonora. Gobierno del Estado. Unidos. Logramos más. En Sonora, buscamos a nuestros mayores orgullos. Si ya estás inscrito en el programa de adultos mayores del Gobierno del Estado de Sonora, entonces hazte presente para que goces de los beneficios que te has ganado. La Secretaría de Desarrollo Social te espera hasta el 31 de mayo para que acudas a actualizar tus datos. Mayores informes al 01800-507-9222 y en internet www.cedeson.go.mx y facebook.com/Cedeson. Unidos por tu mayor bienestar. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más. En la actualidad, los líderes exitosos nunca dejan de aprender. Sigma Consulting te ofrece taller de negociación, inicia 20 de mayo, y seminario en desarrollo de supervisores y mandos medios, inicia 27 de mayo. Programas respaldados por instructores nacionales e internacionales y más de 150 programas de entrenamiento. Sigma Consulting, aparta tu lugar hoy. Pregunta por nuestros precios especiales al 208-2849, 208-2849. Cupo limitado. Sigma Consulting. Internacional de Franquicias Elite, la número 1 en ganancias, te invita a invertir 100,000 pesos y tú ganarás en promedio 10,000 pesos mensuales. Imagínate, este es un negocio seguro y lo mejor de todo, el contrato está notariado. Pon tu dinero a trabajar mientras tú te dedicas a tus actividades. Llama al 6628-001251, 6628-001251. Estás escuchando Radio Fórmula Hermosillo, XHYF, en el 91.5 FM, en Hermosillo, Sonora, México. Continúa la información. Proyecto Puente. 8 de la mañana con 27 minutos, esto es Proyecto Puente Periodismo Diferente y estoy dos visiones muy interesantes debatiendo con Óscar Cerrato y Gilberto Espinosa de Diversidad. A partir de hoy, todos los miércoles usted escuchará un debate en Proyecto Puente a favor y en contra de un tema del que sea. De la semana, obvio, ¿no? Del tema coyuntural que se esté debatiendo. Mucha opinión al respecto. En WhatsApp, Twitter, por todas partes, como siempre, cientos de comentarios. El objetivo es desviar la atención con esta imposición del presidente metiendo su cuchara en los estados, obligando a aceptar decretos que no estamos preparados como sociedad. Tiene razón, casarse no es un derecho humano. ¿De qué servirán los diputados del estado si todas las reformas las impone el gobierno federal? Dicen, tengo una postura neutral en cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero me parece que el argumento de que se permita legalmente para tener acceso a derechos como el seguro social, realmente ridículo es el argumento. ¿Qué pasa con las personas que trabajan por su cuenta? Ellas o se buscan asistencia privada o seguro popular, por ejemplo. Entonces, ¿se discrimina a las personas porque no son empleadas? Me dice, póngame nomás su nombre, Jesús Gerardo, para un crédito conyugal piden acta de matrimonio. El Estado no puede limitar la posibilidad de contraer matrimonio por ser personas del mismo género, me dice Jesús Gerardo por acá. Y más matrimonios. En primera, me parece un poco retrógrada en sí mismo el debate, no hay nada que debatir. Uno de sus argumentos es la maternidad. Hay muchas mujeres que quieren casarse y no ser madres, tampoco pueden casarse. Entonces, sin ridículos y discriminatorios sus argumentos. ¿A qué se refiere? ¿Con qué clase de país tenemos que respeta la diversidad sexual y otorga los mismos derechos a todos sus ciudadanos? María Luisa me dice por acá que el presidente haya permitido las uniones gay deja mucho que decir, no es algo que asuste, pero se pierde la finalidad familiar. Ojalá la gobernadora no acepte la unión y la adopción entre homosexuales, dice por acá el auditorio. El matrimonio es una institución romana que después la iglesia eleva a sacramento y luego los estados nacionales a contrato, con el fin de preservar la especie humana y darle un entorno favorable a la familia. Conociendo la historia comprenderemos el presente y planearemos el futuro. Viva la procreación, dice Guillermo Molina.
Son los comentarios de WhatsApp. Los tuiteros. Francisco Rodríguez, la gobernadora está muy acertada. La ley prohíbe en Sonora el matrimonio gay. Cuando cambie la ley, entonces otra cosa. Darbe León dice: ¿por qué no invitas a un abogado a debatir? Claro que el matrimonio, porque aquí está un experto en leyes y un defensor de, son dos visiones que deben en derechos humanos, son las voces acreditadas, los dos. Luis Méndez, este mundo cada vez se asemeja más a Sodoma y Gomorra. Escuchando este debate me siento en 1950. Iván Ruiz, espero un día contarle esto a mis hijos y parezca absurdo, sin discriminación. Fabi Gómez, tiene razón, la ley no es justa, afecta a terceros, toca hacerla mejor en el trabajo. José Silva, lamentablemente el contrincante de Oscar no estuvo a la altura, a pesar de tener razón, alguien más pudo hacerlo mejor. Dice, pues está Andalucía Burrell, pues no, pues qué nivel de debate, panelista desinformado y tuerce la verdad, gobernadora habla con ley en mano, la iniciativa que... Es decir, Gerardo Vega, Oscar Cerrato maneja argumento y tu invitado maneja deseos. En concepto matrimonio no incluye la unión homosexual. Marcelo Alvarado, de mal gusto comparar el derecho al matrimonio con posibilidad de jugar béisbol, sujeta a habilidades y talento de la persona, dice, pues para los dos hay, ¿no? Yo no tengo acceso a la maternidad, comparar eso a que los gays no puedan casarse, no hay comparación, dice Fabi Gómez, pero Pablo Chirino se mete al debate. A ver si no le votan en contra de la reforma al presidente y se queda únicamente con un tinte electoral. Alan Ballesteros, saludos. La idiosincrasia de los estados se convierte en paradigmas y estos terminan por cambiar tarde o temprano. Continuamos con el debate. A ver, Oscar, entonces, ¿me decías ya en la recta final? Sí, quisiera leer esto que dice una persona, dice, no se puede medir por igual ni imponer esta condición a rajatabla en toda la geografía nacional. Me parece que debemos ser respetuosos de la tradición, de la apertura y de cómo evoluciona en las distintas partes de la geografía nacional. Quien dijo esto fue Enrique Peña Nieto. Hoy en día está hablando en sentido contrario. Yo creo que, permíteme diferir, creo que la gobernadora está en lo correcto al hacer que se cumpla la ley. Nos guste o no la ley, se tiene que cumplir. Si no nos gusta la ley, hay caminos para cambiarla. Yo no criticaría a un gobernante por no cumplir la ley. Hay leyes que no me gustan y sin embargo se deben de acatar porque es la ley. La ley no es una decisión del gobernante y debemos de dejar pasar esa etapa donde el gobernante decía qué leyes quería aplicar o no. Yo digo bienvenido al debate porque creo que es un debate que debemos de dar. El primer elemento es los derechos de los estados contra los derechos de la federación, si queremos que esto se debata en el Senado y en la Cámara de Diputados, o si queremos que sean las legislaturas locales de cada estado. Segundo, tenemos que hablar de matrimonio, tenemos que hablar de familia, tenemos que hablar de hijos, y yo creo que el debate da para mucho. O sea, creo que celebro a Gilberto porque es un debate respetuoso. Creo que es lo que necesitamos, debatir las cosas de frente y ser muy claros en que no estamos uno en contra del otro, tenemos una visión distinta de la vida y yo creo que el Estado tiene muchas otras cosas que hacer y debe de garantizar los derechos en una efectiva rendición de cuentas y una efectiva garantía de acceso a los derechos, pero los derechos que existen. Ahorita alguien decía, no existe un derecho humano, que sí existe un derecho humano al matrimonio y a la paternidad y a la maternidad, no existe. Y ahí es donde debemos empezar el debate. Gilberto. A mí lo que me interesaría, para terminar, sobre todo es enfocarnos o tratar de pensar en personas. O sea, muchas veces hablamos de estos marcos teóricos, hablamos de legalidad, hablamos de figuras jurídicas, pero aquí el punto es que estamos hablando de personas que no tienen acceso a ciertos, personas que estamos siendo discriminadas precisamente por nuestra forma de ser, por nuestro nacimiento, por nuestra cultura, y por eso es muy necesario este tipo de debates, precisamente no para
cambiar, no para cambiar lo que ya está hecho, sino para presentar estas realidades que ya existen en nuestro país. En Sonora ya hay personas homosexuales, en personas ya hay familias homosexuales. El problema es que no existe una legalidad que acobije a estas familias. Y eso es lo que tenemos que recordar, que estamos hablando de personas, no estamos hablando de leyes y todo eso, sino tenemos que enfocarnos en personas que están siendo discriminadas, que están viviendo dolor porque no tienen acceso a lo que muchas otras personas tienen, y lo dan por hecho porque ni siquiera cuestionan esos privilegios que hemos tenido. Oscar, para concluir, ¿cómo concluyes? Para concluir, bienvenido al debate, vamos haciéndolo. ¿Por qué no? ¿Por qué no las bodas gays así? ¿Por qué no? Porque estamos confundiendo la institución del matrimonio, que es una institución de carácter público, con una necesidad de la comunidad lésbico-gay de tener una institución de carácter privado. Yo no creo que el Estado se debe de meter en la recámara de nadie, debemos ser respetuosos, pero no hay un interés público en el matrimonio de personas del mismo sexo, y la institución del matrimonio, aunque es derecho privado, es una institución de carácter público y tiene su fundamento de carácter público en la Constitución, en todo nuestro cuerpo legislativo. Y la otra parte, por primera vez en México estaríamos hablando de definir matrimonio en la Constitución. Nuestra Constitución no define matrimonio. El artículo 4 constitucional define la libertad de las parejas de tener el número de hijos con el espaciamiento que ellos deseen. Creo que es un exceso de la iniciativa, y creo que sería un exceso legislativo el venir a meterse en temas de derecho privado al ampliar el matrimonio a las uniones del mismo sexo. Porque sí, para cerrar, Gilberto. La figura del matrimonio es importante para las personas. El matrimonio es una figura que genera en un ambiente social, genera ciertos privilegios y demuestra cierta aprobación social. Las personas homosexuales no tienen acceso a eso. Las personas homosexuales no tienen acceso a esta aprobación social. Que sea importante o no importante para uno depende de cada persona. Pero el hecho de que no tengamos acceso a eso habla de lo que mencionaba antes, discriminación. Estamos hablando de personas de diferentes niveles. Consideramos que las personas heterosexuales todavía son mejores, entre comillas, que las personas homosexuales. Y por eso pensamos, o por eso erróneamente pensamos, que no tienen derecho o que no tienen acceso, no deberían tener acceso al matrimonio. Gracias a los dos. Lo cierro, a ver, rapidísimo. Porque nada más permíteme decir, y es poco común que lo haga, celebro que la gobernadora quiera cumplir la ley. Muy bien, gracias. Y corrigió el registro civil, es decir, corrigió, creo que el registro civil no supo también lo que dijo. También hay que decir lo bueno. No, sí, obvio, pero el registro civil andaba así como que, no sé por qué, en fin. Wendy Briceño, la Constitución mexicana, muchas gracias a los dos, les agradecemos. Hoy inauguramos sección, vamos ahora con el internet, miércoles de debate. Todos los miércoles habrá debate sobre temas diferentes, temas de la coyuntura. Wendy Briceño, la Constitución mexicana es muy clara en el artículo 1, nadie será discriminado en razón de sus preferencias sexuales. Enriqueta Chávez, cuando aprendamos a respetar y dejemos de juzgar, todo será diferente. Víctor López, qué mochos somos, matrimonio ya rebasó la concepción religiosa de la unión hombre-mujer, dejemos de ser tan persinados. Alan Durazo, el abogado, la Suprema Corte es el intérprete de la Constitución del país y la Constitución está por encima de las leyes locales. Daniel Campillo Luna, visión extraña o extranjera, asegurar que la Constitución proteja a todos los ciudadanos sin distinción. Jorge Schwartz, todos los gays son gringos, el comentario homofóbico del día, se enojaron por acá. Aarón Tapia, que puede leer también ahí su columna en proyectopuente.com.mx. ¿Por qué centrarse el debate en lo que permite la Constitución si la Constitución no permite el matrimonio entre homoparentales, que se modifique así como se modificó para que la mujer obtuviera el derecho al sufragio? Este es un tema más allá de las leyes, es un tema de discriminación.
La palabra matrimonio viene del latín matrimonium, proviene de natren, madre, la unión de dos hombres con sexos iguales y que no pueden procrear entre sí. Nunca puede ser matrimonio por rotunda imposibilidad física y biológica, dice Cecilia Pompa. Muy bueno el debate se pone, en verdad. Adriana Insunza, pero muy bueno, muchas comentarios. Los sonorenses somos bien whatsapperos y facebookeros. Así es. Bueno, pues un adelanto